¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, emisión muy completa la que tendremos en el día de hoy. Estaremos, además de las entrevistas con los amigos de Tributum News, también con el recorrido por provincias para conocer todas las novedades en cada una de las jurisdicciones y nuestra sección tuitera. Así que realmente un programa imperdible el que hoy vamos a ver. En el comienzo, en este primer bloque, tenemos que ir al encuentro del doctor Carlos María Folco, una eminencia realmente, alguien a quien hace mucho estábamos esperando y queríamos tener en nuestro programa una muy buena entrevista para hablar de un tema muy importante que tiene mucho impacto en los últimos días en el programa. Ya venimos hablando de esto. Las ejecuciones fiscales, los embargos preventivos, los embargos a las cuentas que ponen en jaque a todos los contribuyentes y además que redundan en muchísimo más trabajo para todos los colegas. Una eminencia, como decía el doctor Carlos María Folco, en Fórum Jurídico Fiscal. ¿A qué no saben con quién estamos hoy? Tardamos, pero lo trajimos. Hoy estamos con el doctor Carlos María Folco. Carlos, Fórum tiene un gran gusto en que estés con nosotros. No podíamos combinar. Bueno, ya tuvimos la oportunidad, así que te agradecemos y además te felicitamos por la nueva edición de ejecuciones fiscales, de la ley. De la ley, exactamente. Sí, el agradecido soy yo. Verdaderamente me reconforta la posibilidad de abordar así distendidamente temas que nos preocupan y que nos incumben. Es decir, bueno, por vía directa o indirecta. Uno de los temas que nos preocupa es del que escribiste. Sí, claro, hoy tenemos un contexto donde las pymes se quejan permanentemente, pero se quejan de cosas ciertas y de otras que no tienen que ver con la técnica propiamente dicha, sino con el accionar del fisco. Por ejemplo, piden que no haya más embargos, que paren con las ejecuciones fiscales. En nuestro contexto, ¿cómo lo estás viendo vos desde el punto de vista jurídico o técnico y desde el punto de vista, digamos, contextual, ¿no? Claro, yo creo que este es el tema fundamental que nosotros hoy enfrentamos, que es el contexto en lo cual se desenvuelve esencialmente la pequeña y mediana empresa. Claro. Nosotros en distintos foros siempre hemos postulado la necesidad de que las pymes, por sus características, por ser las grandes demandantes y creadoras, ¿no es cierto?, de empleo. De empleo, claro. Incluso por su arraigo en nuestro mundo empresarial, necesariamente deben tener un tratamiento fiscal serio, como lo tienen otros países, en lo cual no pueden estar sometidas a ciertos recaudos, requisitos, imposiciones que perfectamente son válidos con otro tipo de empresa. Aquí lo que tenemos es alguna ley que le otorga algún pequeño beneficio, que trata de... Sí, pero que no soluciona totalmente este tema, claro, totalmente insuficiente. Luego, ¿cuál es el contexto en el cual se desenvuelve la pyme? Bueno, con una financiación muchas veces de 3 dígitos. Claro. Esto de por sí veda el acceso al crédito. Al tener vedado el acceso al crédito se dificulta la actividad empresarial. Y además los costos crecientes de producción hace que muchas veces se enfrenten lo que podríamos decir la alternativa del diablo. Yo he tenido una larga experiencia en la administración tributaria. Estuve toda una vida, 28 años. Sí. Y ha sido para mí una gran escuela
porque me ha enseñado cuestiones esenciales. Por ejemplo, la mejor administración tributaria no es la que aplica más multas, más clausura, tiene más ejecuciones fiscales, sino la que promueve mayor medida de cumplimiento voluntario. Claro. Esto es algo que yo siempre lo pongo de resalto. Y la segunda cuestión que me quedó grabada a fuego, decir, señores, al que quiere cumplir, estar en el sistema, y es algo esencial, como una pyme, pongámosle alfombra roja. Démosle todas las facilidades de manera tal que pueda seguir en el sistema y que le vaya muy bien. ¿Vos pensás que tiene que haber entonces medidas particulares y especiales sí. de apoyo a la pyme? Sobre todo de financiamiento de la imposición. Sobre todo de financiamiento, sí, por supuesto, y que esto vaya acompañado también de una legislación tributaria propia. Vos sabés que hay muchos administradores que dicen que la administración no tiene que ser un banco. No, por supuesto, esto es muy cierto, pero no es menos cierto que el derecho tributario no es recaudar. La recaudación en sí misma no es un valor. ¿Recaudar para qué? Si nosotros lo decimos siempre, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el gran objetivo que buscamos es promover el bienestar general. Y para promover el bienestar general tenemos que lograr, entre otros, que nuestras empresas, que nuestras pymes se potencien, se multipliquen, tengan un perfil exportador. Hay, algunos temas muy particulares que uno los analiza con cierta reticencia. Por ejemplo, el tratado o tal mentado tratado con la Unión Europea, que en realidad resta definir toda una serie de cuestiones importantes. Ahora, vamos a la primera consideración. ¿Nosotros tenemos un sistema tributario apto para un perfil exportador? Por supuesto que no. No. Nosotros tenemos impuestos plenamente distorsivos. Nosotros tenemos ingresos brutos a nivel provincial, que eso es harina de otro costal, tenemos sellos, tenemos toda una serie de impuestos que verdaderamente afectan este perfil. Bueno, yo creo que este acuerdo va a forzar a revisar el esquema general, la estructura impositiva tributaria del país, porque si no, donde somos competitivos podemos perder. Esto es lo que tenemos, pero los europeos no se van a quedar atrás por esto. Por el contrario. Quiero volver a algo. Volver a algo, Carlos, perdóname. Quiero volver a algo. Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Qué medidas te parece que habría que tomar justamente para frenar un poco las ejecuciones, para que no se vean embargados? Y el problema del embargo no es un problema menor. Es un problema que a lo mejor le embargan todas las cuentas por algo que lo cubría con una. Es decir, hay muchos matices en esto. Hoy, desde el punto de vista de la administración tributaria, es decir, ¿cuál es tu visión en este momento? Bien, yo creo que lo que se impone desde el vamos es un amplio plan de regularización, moratoria en su sentido. Claro, con tasas preferenciales por su carácter de pyme. Y digo esto por la importancia esencial que en la coyuntura la misma tienen y por la enorme potenciación social que esto representa. Luego, el tema de los embargos, claro que preocupa. Nosotros entendemos en dos tipos de embargo. Uno de ellos que es el embargo preventivo. El embargo preventivo simplemente o trata, como toda medida cautelar, de impedir que un contribuyente, frente a una acción del fisco, sea esto una inspección, una DO, una intimación, se insolvente y con esto torne ilusorio el cobro del crédito fiscal. Pero tienen que concurrir, y en esto la jurisprudencia de los juzgados especiales como lo nuestro es pacífica, no estamos todos los jueces de acuerdo en lo mismo. Tienen que concurrir los requisitos propios de toda cautelar, es decir, el periculum in mora y el fumus bonu iure, el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho. Entonces, va a tener que acreditar la administración fiscal sumariamente que hay un importante desapoderamiento de bienes. De lo contrario,
esto es algo que atenta contra la finalidad misma del tributo. Yo pongo un ejemplo cierta vez de un caso ocurrido años atrás en Tucumán. Una empresa tenía la representación de una cerveza muy bien posicionada en el mercado. No vamos a decir la marca. He aquí que cuando comienza la inspección le piden al juez la traba de un embargo preventivo. El juez accede y claro, esta empresa se financiaba con un descubierto del banco, un acuerdo que tenía con el gerente. Cuando el gerente ve que estaba siendo inspeccionado por la FIP, que había sido embargada por la FIP, obviamente le restringe el descubierto, claro, le cierra el descubierto, claro, con lo cual los cheques comienzan a rebotar, por razones obvias. Razón por la cual, ¿cómo termina? El ajuste fue insignificante, fue 2,50 pesos, pero este señor quebró. Luego, obviamente que le inicia un juicio a la administración fiscal por daños y perjuicios y se lo ganó, porque evidentemente, claro, hubo un gran abuso. ¿Qué quiero decir? Que esta es una herramienta extraordinaria en manos del fisco y está muy bien que así sea, claro, pero como toda herramienta extraordinaria tiene que ser manejado con un alto grado de prudencia, con un alto grado de razonabilidad, no se pueden tirar embargos preventivos a la marchanta. La segunda razón que hemos advertido efectivamente que muchas veces por una misma deuda se traba embargo en distintas, claro, cuentas bancarias. Bueno, esto obviamente es algo completamente perjudicial, es un efecto no buscado y si bien la administración efectúa ciertos controles, al día de hoy sigue sucediendo. Pero le voy a decir algo más grave aún. Nosotros hemos sido, como dije antes, durante 28 años administradores tributarios. Asumimos en marzo del 2006 y en agosto del 2006 declaramos de oficio la inconstitucionalidad de las facultades del agente fiscal de trabar embargo de motus propios. O sea, esto solo, claro, lo puede hacer el juez. ¿Cuánto tardamos nosotros en un embargo ejecutivo? Trabarlo, pues 24 horas. ¿Cuánto tardamos en desembargar? 24 horas. Es el mismo patrón que utilizamos en uno y otro caso. Y sin embargo, al día de hoy advertimos que, por ejemplo, claro, hay embargos de ARBA que se siguen, claro, trabados administrativamente. Y esto es inadmisible. Claro. Ya la Corte, años atrás, en Intercorp, cerró la discusión. Y la velocidad es fundamental para el empresario. Claro, exacto. La velocidad de solución es fundamental para el empresario. Bueno, como siempre, sos muy claro. Fórum te agradece mucho tu presencia acá y desde ya que no va a ser la última. Muchísimas gracias. Verdaderamente un placer. Volvemos al piso. Muy bien, excelente entrevista realmente, gracias doctor Ricardo Ferraro y atentos a la última obra que acaba de publicar el doctor Carlos María Folco referida a ejecuciones fiscales, una obra de obligada lectura, realmente muy pero muy importante. En la continuidad del programa vamos a nuestro habitual recorrido por provincias, como destacábamos en el comienzo, para conocer las novedades de cada una de las jurisdicciones. Atentos, Jujuy, Entre Ríos y Córdoba. Lucía Batedaga, estamos con vos. Muchas gracias, Beli y Ramón. Aquí estamos listos para comenzar nuevamente este recorrido por provincias. Vamos a comenzar por Jujuy porque se establecen modificaciones al Código Fiscal. Hay varias adecuaciones. A resaltar en este caso vamos a hablar solamente temas de procedimiento. Se dispone la obligación de constituir domicilio fiscal electrónico. Asimismo, también se establece que la Dirección Provincial dispondrá la reglamentación y excepciones a la presente obligatoriedad basadas en razones de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso. Y el otro punto importante es que se excluyen del secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, la falta de pago de obligaciones exigibles, los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y los ajustes conformados, las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y el nombre del contribuyente o responsable y el delito que se impute en las denuncias penales.
Eso para la provincia de Jujuy. Ahora vamos a trasladarnos hacia Córdoba para hablar de procedimiento tributario. Se modifica la resolución normativa 1/2017 por la que se establecen en un solo cuerpo y de manera unificada las normas reglamentarias sobre la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos, cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas de la provincia. Y por último, atención, Entre Ríos, también tenemos una noticia importante para ustedes. También hablamos de procedimiento tributario. Se establecen las disposiciones de carácter complementario a los casos que resulte de aplicación el régimen de facturas de crédito electrónicas MIPYMES, instaurado por el título 1 de la Ley Nacional 27.440 y demás comprobantes asociados, conforme a la Resolución General 4367/2018 de AFIP, a efectos de lo previsto en los regímenes de retención y percepción reglamentados por la Administración Tributaria. Un completo recorrido en esta oportunidad por provincias. Vamos a agradecer a la gente de Estancias que nos acompaña como siempre en este bloque con, por supuesto, la pilcha que nos deja de 10. Muchísimas gracias. Allí en sus dos direcciones del Portal Santiago y también de calle Avellaneda. Nosotros proponemos una pausa, ya venimos con más programa. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y no nos podemos detener, tenemos muchísima información. Vamos a nuestra sección tuitera, siempre muy esperada. El primer Twitter, y allí lo estamos viendo, a los amigos de Impuestos y Equidad. El 85% de la recaudación en Argentina se logra con 9 tributos. Quiere decir que ese 15% restante no se puede apoyar en tantos más impuestos como los que hoy por hoy existen, haciendo mención al doctor César Litvin, @CRLitvin. Importante tuit destacando la presión tributaria que tenemos y algo de lo que siempre hablamos. Luego ahí lo estamos viendo, @blog del contador, contadormarcofelice.com.ar. Otro tuit muy importante, resolución 926 de este año 2019, homologación de acuerdos, sanidad, clínicas y sanatorios, convenio colectivo de trabajo 122/75, escala salarial desde el 7 del 2019, 8, 10, 11 y 12 del 2019 y 2 del 2020, los diversos cambios que va a haber. Blog del contador, muy importante esto también para destacar. Y por último, el tuit de una amiga de la casa, la doctora Teresa Gómez, @T_Gómez. Hola, comentarles que hemos rediseñado el blog del estudio para una mejor información sobre nosotros y facilidad para la lectura de nuestros newsletters. Ingresá y opiná, gq-medioconsulting.com. Esto es para ingresar en el blog de la doctora Teresa Gómez y el doctor Carlos Kian. Realmente estaremos con ellos en la próxima semana, iremos a su estudio para hablar con ellos y repasar todo lo que sea procedimiento y todo lo que sea materia tributaria. Dos voces especializadas y que siempre queremos tener en el programa. Contador Pena, estaremos allí. Doctor Ricardo Ferraro haciendo también su presencia para contar con estas eminencias en nuestros programas siguientes de Fórum Jurídico Fiscal. Ahora, en la continuidad del programa, vamos al encuentro del doctor Osvaldo Balán. Ya hemos venido hablando de esto, el IVA en las viviendas sociales, y ahora hemos llegado a la reglamentación. Una voz autorizada, de esto vamos a hablar, así continúa
Fórum Jurídico Fiscal. Vez pasada estábamos hablando de un régimen de promoción para viviendas sociales que fue establecido por la ley 27.467 allá por diciembre del 2018. Esta ley, favorece, tiene el objetivo de favorecer la construcción de este tipo de viviendas, ¿sí? Y en realidad lo que hace es eximir en el IVA para aquellos que realicen estos trabajos u obras. Concretamente, artículo 3, inciso A de la ley de IVA, trabajos efectuados sobre inmueble ajeno, y artículo 3, inciso B, obras sobre inmueble propio. Pero siempre que estén destinadas a viviendas sociales. Y el beneficio es que aquellos que encuadren van a poder recuperar el impuesto al valor agregado, el crédito fiscal, porque estamos hablando del crédito fiscal de este tipo de trabajos u obras, van a poder imputarlo contra otros gravámenes o eventualmente van a poder solicitar la devolución. Teníamos la ley, pero bueno, se demoró bastante el tema de las reglamentaciones. Por un lado, la resolución 29 del 2019, que es de la Secretaría de Vivienda, que apareció allá por el mes de abril, y la verdad que tiene muy pocos artículos, solo 4, pero lo que hace es reglamentar mucho a través de 2 anexos la parte operativa, fundamentalmente los comprobantes que tienen que ser agregados, informados a través de la página web. Hay todo se hace a través de trámites a distancia, el régimen TAD, y los contadores tienen participación importante, además del director de obra, porque tienen que certificar los comprobantes que deben adjuntarse, tienen que ser todos relacionados con este tipo de vivienda, que está definida por la resolución 29 del 2019 en función a los ingresos de los hogares de recursos medios y bajos, entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles, que serían, a valor de hoy, entre 25.000 y 100.000 pesos de ingresos mensuales. Algo hemos visto de estos temas con un amigo marplatense que es Sebastián Iglesias, ¿sí? Y la verdad que viene por etapas, no es del todo sencillo. La ley tiene muy pocas normas, muy pocos artículos, 96, 97 y 98 que deforma, y después tenemos una resolución también con pocos artículos, pero con anexos farragosos, con un montón de cuestiones que hay que cumplir. Y lo que termina es lógico, porque obviamente se quiere controlar, ¿no?, quién entra en el régimen, si está cumpliendo con todo. Hay una serie de pautas, hay plazos, por ejemplo, las obras tienen que estar terminadas a más tardar en diciembre del año 2022. Para que corresponda el beneficio tiene que haber un mínimo de 10%, o se puede pedir cuando hay un 10% de ejecución. Los proyectos tienen que tener una cierta cantidad de metros cuadrados y una cierta cantidad, por ejemplo, las unidades no pueden ser de menos de 30 metros cuadrados, el proyecto no puede tener menos de 20 unidades y 1.000 metros cuadrados en total. Una cosa importante es que se beneficia también a obras de infraestructura, que hasta ahora, por ejemplo, en el régimen tradicional de reducción de la tasa del IVA, que sigue existiendo, reducción de tasa de IVA para vivienda, que es otra cosa, las obras de infraestructura no están beneficiadas, y acá en este régimen, por lo menos hasta cierta proporción, sí. Y entonces faltaba la parte operativa, y hace muy poquito, tenemos la resolución 4.531 de la AFIP, ¿sí?, que es la que de alguna manera termina de cerrar el círculo, ¿no? Porque, bueno, reafirma quiénes son los que pueden presentarse. Esto ya estaba en la resolución 29 del 2019, obviamente que hay una cantidad de sujetos excluidos, pero eso es tradicional, los que están procesados penalmente, querellados, con quiebra sin continuidad, pero también dice cuidado porque si no se cumple el proyecto bajo ciertas pautas y tiempos, también tienen ese problema. Hay un nuevo sistema que se llama SIR, esto es la nueva resolución 4.531, donde van a tener que ingresar aquellos que soliciten el beneficio, hay que pedirlo, el beneficio hay que obtenerlo, y entonces van a tener que chequear los comprobantes que figuren, y va a haber un informe del contador público que va a tener que de alguna manera verificar. Hay todo un procedimiento de verificación que tienen que hacer los profesionales. En resumen, tenemos una norma, ¿sí?, madre, tenemos 2 resoluciones, una de la Secretaría de Vivienda y otra de la AFIP. Hay que verlas con cuidado, todas tienen anexos. Hay muchos requisitos para cumplir, pero no deja de ser un beneficio más que interesante para aquellos que cumplan con las condiciones.
Muy bien, gracias doctor Osvaldo Balán, muy buena columna explicando la reglamentación del IVA en las viviendas sociales. En la continuidad habíamos prometido en el comienzo del programa encontrarnos con los amigos de Tributum News, como siempre colaborando junto a nosotros en el programa, el amigo Mario Goldman Rota, también un gran abrazo siempre por su aporte. Y nos mandaron una noticia importante que queríamos destacar referidas a las contribuciones de los empleados de casas particulares, ex servicio doméstico, y nos muestra que hay un error entre los montos que publica la página de AFIP y la generación del BEP o del volante 102/RT. Y esto ocurre porque hay una diferencia retroactiva a junio en lo que hace a la contribución a la ART. Esto se da porque se demoraron en publicar las actualizaciones en el mes de junio y allí debía cambiar el monto a contribuir en riesgo de trabajo. Miren que ahí está la tabla y ahí la estamos viendo clarita. En el mes de mayo la cuota de riesgo de trabajo debió ser 151, 241 o 372 respectivamente para menos de 12 horas, de 12 a 16 horas y 16 horas o más. En el mes de junio es de 166, 265 o 409 respectivamente. Abajo se ve que hay una diferencia de 15, 24 y 37 en la cuota de riesgo de trabajo que no fue tomada. Por eso en este mes de julio se adicionan a junio 15 pesos en la primera línea cuando hablamos de menos de 12 horas y de 166 va a 181. Desde 12 horas a menos de 16 horas va de 265 a 289 la cuota de riesgo del trabajo, que son justamente los 24 pesos de diferencia retroactivos. Y por último, 37 pesos se suman para aquellos trabajadores de 16 horas o más, dejando la cuota de riesgo de trabajo en 446 pesos. También queríamos destacar 4 fallos muy importantes que me mencionaba el contador Pena fuera de cámara, que había publicado los amigos de Tributum News, muy interesantes y para tener en cuenta. Bueno, no tenemos tiempo para más, ha sido un programa realmente muy completo. Gracias a Hernán Ramos y todo ese equipo en la edición y detrás de cámara. Gracias Lucia Batedaga con el recorrido por provincias, el doctor Ricardo Ferraro y el contador Ramón Eduardo Pena también con su excelente trabajo. Entre todos les decimos gracias y los volvemos a esperar dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.